Hola amigos, vamos con el tema número 12 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. Quiero continuar narrando lo que conocemos de la vida cotidiana de los primeros cristianos y específicamente centrarme en cómo era su oración y la celebración de la Eucaristía. Para ello vamos a la fuente principal que tenemos sobre la vida de estos primeros cristianos, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas. En el capítulo 2, versículo 46 de este importante documento, se nos dice literalmente: estaban íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hasta aquí la cita. En este pasaje, además de reconocer que el amor mutuo, el mandamiento nuevo, era lo significativo, lo distintivo de aquellos primeros cristianos, su forma de orar todavía no se distinguía mucho de la de los judíos en cuanto a la oración fundamentalmente bíblica, ya que lo hacían en el templo y sin duda también en las sinagogas los que no estuviesen en Jerusalén. Tenemos que recordar que el cristianismo tarda todavía unos años en separarse del todo del judaísmo, que al principio, como la mayoría de los conversos procedían del mundo judío, pues no hicieron una separación radical, aunque eran muy conscientes de la novedad que implicaba el cristianismo, pero también eran conscientes de que había una base común muy sólida, que es todo el Antiguo Testamento. Y por eso la oración de los primeros cristianos, como la de los judíos, seguían siendo fundamentalmente los salmos y las lecturas de los profetas y de la ley que se hacía en el templo y en las sinagogas. Pero junto con esta oración bíblica que compartían, repito, con el judaísmo, aunque luego ya se van separando de las sinagogas y del templo, junto con esta oración llama la atención que también desde el comienzo celebran la fracción del pan. Y esto lo hacían, dice Hechos de los Apóstoles, en sus casas. La fracción del pan, fractio panis en latín, se refiere a la Eucaristía, porque este símbolo de romper la sagrada hostia es muy significativo y además luego se reparte en la comunión. Y esto es lo que da nombre a la Eucaristía en aquellos primeros tiempos. ¿Por qué lo hacen en las casas? Lógicamente, porque todavía no había templos, porque además cuando la iglesia es perseguida tampoco puede tener templos. Y por eso durante mucho tiempo la Eucaristía, igual que la catequesis, que la preparación de los catecúmenos, igual que la evangelización, pero también el servicio y la atención a los más pobres, se hace esencialmente desde las familias, desde el hogar. Porque los cristianos tienen conciencia, aquellos primeros cristianos, y nosotros estamos recuperándola también en nuestros días, tienen conciencia de que, como decía San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, del cual tendremos tiempo de hablar, la familia es la iglesia doméstica, es la primera iglesia, y los padres deben ejercer de sacerdotes en esa primera iglesia o iglesia doméstica. De ahí la importancia que tuvo la red de familias que se fue haciendo, sobre todo en los suburbios de las grandes ciudades, porque el cristianismo empieza siendo urbano, luego ya se va extendiendo al campo, al mundo rural, pero esa red de familias, normalmente pobres, como vimos ayer y anteayer, esa red de familias son las que realmente van extendiendo la iglesia y el cristianismo. Y en ellas, insisto, se celebraba la Eucaristía. Vamos a leer otro pasaje muy interesante, esta vez de 1 Corintios 16, versículo 19. Allí Pablo manda un saludo a otras comunidades que no son la de Corinto y les dice lo siguiente: las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. También los saludan en el Señor Aquila y Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa. Fíjense, Aquila y Priscila, un matrimonio
y en su casa se congregaba una comunidad. Su casa era la iglesia, no había otra. Y su casa es fuente de evangelización y de servicio a los más pobres. Luego ya se harán las iglesias, las parroquias, etc. Pero en un principio quiero resaltar, es la familia, es el lugar donde se evangeliza y se celebra la Eucaristía. Esto no es contrario, ni mucho menos, a la necesidad de que haya templos. De hecho, los cristianos, más adelante, cuando hay épocas de paz, empiezan a construir ya templos, iglesias, locales, vamos a decir, para el culto, y lo intentan hacer con la mayor solemnidad, belleza posible. Sabemos que esto es así y que es antes de la época constantiniana, porque cuando se da la persecución de Diocleciano, este emperador manda confiscar los templos y los lugares de culto de los cristianos. Si lo manda es porque existía. En el propio edicto de Milán del 313 también se dirá que hay que devolverle a los cristianos las iglesias incautadas, expropiadas por la autoridad romana. Por lo tanto, existían. Por lo tanto, no hay que contraponer la familia como primera iglesia o iglesia doméstica y la necesidad del templo donde se congreguen más familias que no caben lógicamente en una casa sencilla y normal. Y porque además es importante tener un lugar de culto bello, hermoso, digno, solemne, para dar el mayor honor y alabanza posible al Señor, sin por supuesto llevarnos por el lujo o lo innecesario, pero sí por la belleza como nos han transmitido nuestros antepasados. Junto a esto quisiera ampliar un poquito más en la línea de tiempo y llegamos al siglo III y allí nos encontramos uno de los documentos que más detalladamente nos informa sobre la manera que tenían los cristianos de celebrar la Eucaristía. Me refiero a la Didascalia, escrita en torno al año 250. En ella se señalan rasgos muy importantes. En primer lugar, se nos dice que lo frecuente efectivamente era celebrar la Eucaristía, todavía en el 250, en las casas de familia. Pero cuidado, no en torno a cualquier mesa. No es decir, bueno, esta es la mesa del comedor, vamos a quitar el mantel de la comida, ponemos otro o este mismo mantel, sentaros por ahí de cualquier manera. No, no es verdad. Esto no es verdad. Según la Didascalia, en las casas había un lugar, un espacio dedicado explícitamente y solo para la Eucaristía y para el culto. Por eso se solían elegir las casas más grandes, normalmente de la gente que tenía más posibilidades. Y ahí se dedicaba una habitación exclusivamente para el culto, para la adoración al Señor. Una habitación en la que cabían 40, 50 personas. Las comunidades no eran mucho más grandes, no pensemos que eran como hoy nuestras parroquias. Ahí se dice en la Didascalia, se ponían todos mirando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha sido comparado con el sol que trae la luz al mundo, y el sol nace del oriente. Por eso, hasta el que preside miraba hacia el oriente, según la Didascalia. Por lo tanto, el altar estaba pegado a la pared u orientado hacia la pared. Todos miraban hacia él. Es lo que se llama ad oriente, la celebración ad oriente. Por lo tanto, esto tampoco viene de Trento, como algunos dicen, de San Pío V, que se lo inventó. Es la práctica más antigua de la que tenemos constancia. Otro elemento interesante que se nos dice en la Didascalia es que no podían participar de la Sagrada Liturgia aquellos que todavía no estuviesen bautizados. También se distinguían los puestos. En un lugar estaban los varones, en otra las mujeres, en otro lugar estaban los ancianos, que siempre estaban en los primeros puestos, los jóvenes atrás, y había un lugar reservado para los niños que eran atendidos por un ministerio específico que cuidaba de ellos para que no interrumpiesen la celebración aunque estaban presentes en ella. Y también señala la importancia del diácono, que en los primeros tiempos de la Iglesia no era un ministerio como hoy ocurre transitorio, sino permanente, porque tenía un significado en sí mismo. De hecho, eran la mano derecha del obispo. Por eso a los diáconos de aquella época
a nadie osase plantearle ser presbítero, porque se ofendían, tenían mayor relevancia incluso que el propio presbítero. Y aquellos diáconos serán encargados también de la dignidad de la liturgia, tanto de que